Bienvenido a Universo Fi, un canal, un puente en donde sintonizar con la integración de diversas disciplinas y enseñanzas. Psicología cognitiva, neurociencias, física cuántica y el legado ancestral, que lo que nos propicia es despertar nuestra conciencia y no solamente eso, sino que además activar, reconocer y desarrollar lo que se conoce como un mindset de creación consciente. ¿Qué significa esto? Que comencemos a aprender herramientas, patrones de pensamiento, sentires y acciones que estén en función de que nos transformemos en el creador consciente de nuestra realidad. Como siempre te digo, por favor recordá darle like a este videoprograma, comentarlo, compartirlo con quien vos consideres que el contenido de este canal le pueda aportar. Y como te digo, si estás aquí, pues te doy la bienvenida y te agradezco una vez más que me estés acompañando y que nos estemos encontrando nuevamente. Ahora sí, habiendo realizado la introducción, podemos iniciar entonces y respondernos y que llegues a la respuesta de parejas tóxicas o parejas conscientes. ¿Por qué elegimos como elegimos? En primera instancia, y para iniciar con el video programa de hoy, quiero hacerte una pregunta y tiene que ver con que recuerdes, ¿sí? Conectes, viajes en el tiempo, en donde puedas nuevamente sentir esas sensaciones. ¿Qué sentiste cuando conociste a tu actual pareja, ¿sí? O cuando estuviste en una relación, pero que vayas a ese momento en donde de alguna manera sentiste esa sensación de atracción, lo que se puede conocer luego como amor, ¿sí? Más adelante, pero sobre todo que conectes con esas sensaciones, ¿sí? Que sientas eso que sentiste y si podés recordar todo eso que pasó en ese momento por tu cabeza, cuando conociste a alguien, y seguramente quizás pudiste sentir esos sentimientos, esa sensación, esa efervescencia quizás dentro tuyo. Y tomá conciencia de todo esto. ¿Por qué te invito a este viaje? Porque de esta manera vamos a descubrir qué hay detrás de que muchas veces nos sintamos de esa manera. Si uno puede decir, bueno, a ver, la ciencia, ¿no?, del paradigma oficial le llama a esto la química del amor, ¿sí? En donde pone como protagonista a una serie de neuroquímicos, neurotransmisores, cuestiones que suceden en nuestra cabeza como para explicar, ¿sí?, como una efervescencia, un baile de sustancias químicas, de comunicaciones, de redes neuronales que se enloquecen, y eso es lo que genera el amor. Sin embargo, como muchas veces sucede en lo cotidiano, que también lo podemos ver en las películas, que acordate que las películas son mitos modernos, eso que empieza casi así, ¿no?, como un sueño casi idílico, moviéndonos, haciéndonos sentir un montón de cosas, deteniendo incluso el tiempo, después parece que con el tiempo se transforma en otra cosa. Si te sucede esto, ¿sí?, si te ha sucedido esto, y quizás también no te convence eso mucho de que haya una química del amor, porque la verdad que es un poquito reduccionista, ¿no? Explicar que por los neuroquímicos, que por las células, que por esa danza que sucede internamente, entonces uno se enamora, ¿sí? O incluso creer que Cupido nos flechó, y todos esos mitos que en realidad se utilizan para mostrar algo mucho más profundo, ¿sí? O quizás brindar una explicación a algo que es no solamente emocional, sino incluso, como siempre te digo, mucho más importante. Me estoy refiriendo a lo simbólico. Ahora, entonces, ¿realmente esta es la respuesta a por qué elegimos como elegimos? Me imagino, o me pongo a pensar, que quizás la respuesta de tu parte es no. Tiene que haber algo mucho más, y lo hay, que
una danza de neuroquímicos, de transmisores, de redes neuronales que se activan. Entonces, hagamos un punto y aparte y pasemos a lo siguiente. Desde lo social, hace mucho tiempo que se nombra esto de parejas tóxicas, ¿no? Relaciones tóxicas, como que siempre el problema está en el afuera. ¿Sí? Nos encontramos con alguien, estamos enamorados de alguien y de repente empezamos a no estar bien, empezamos a estar con alguien que por ahí empieza con sus celos, empieza con sus demandas, con sus pedidos, y eso se lo cataloga de una persona tóxica. ¿Sí? Ahora, podemos elegir ir por ese camino y directamente perder mucha energía, perder mucho tiempo, hacer de cuenta que chocamos contra una pared, no podemos pasar con el auto, nos bajamos del auto y empujamos la pared y la pared no se mueve. O mejor aún, nos preguntamos qué es lo que esa imagen, en este caso tu pareja actual o tus parejas del pasado o incluso tus vínculos, te muestra. Y ahí la invitación es que justamente respondas y descubras esa respuesta. Sabes que desde Universo Phi, lo que nos encontramos en nuestra realidad depende en primera instancia de nuestra historia familiar y de nuestro estado interior. Esto ya está, pero re hiper comprobado por la física cuántica, por las neurociencias, que no es casualidad que conozcamos a quien conozcamos. ¿Sí? No es casualidad. Parece por azar, pero ahora vas a ver quién es el gran protagonista de ese azar. ¿Sí? Recordemos que el azar es un mecanismo y en un 90% está digitado por una fuerza de la cual muchas veces no somos conscientes o no sabemos desde la experiencia cómo implicarnos en poder, por así decirlo, manejar o digitar ese azar. Sin embargo, ahora sí, volviendo nuevamente a la química del amor, que nos han enseñado socialmente, muchas veces si uno se queda con eso, lleva a la desilusión, ¿sí? Porque obviamente esto no tiene algo que ver con el amor, al menos como lo enseñaban en la antigüedad. ¿Sí? Hoy no voy a ingresar por esa vía, ¿sí? ¿Qué es realmente el amor? Porque voy a aclarar que no tiene algo que ver con cómo experimentaban, cómo sentían, lo que era el amor para, por ejemplo, las culturas originarias, a cómo ha sido enseñado socialmente el amor. Pero sí decirte que el amor, esa palabra de 4 letras que muchas veces le endiosamos y no entendemos cómo lo que empieza de una manera concluye de otra, en lo que hace a nuestra cultura, en lo que hace a lo social, en lo que hace a nuestro entorno, está digitado en un 95% por nuestras experiencias tempranas, por nuestras vivencias. ¿Sí? O sea, si vos me preguntás a mí, Pablo, ¿qué es el amor? Yo te podría decir que es lo que vos has percibido que era el amor de acuerdo a tus vivencias, de acuerdo a tus experiencias tempranas, de acuerdo a eso que quedó incorporado en ese niño de 0 a 7 años y que toda esa información quedó catalogada como amor. ¿Sí? Esto explica, ya empezando a responder la pregunta que te hice, esto explica por qué elegimos como elegimos. ¿Por qué elegimos como elegimos? Por nuestras experiencias tempranas, por nuestros sentires tempranos, y de acuerdo a lo que quedó codificado como familiar en nuestros primeros años de vida. Vamos a darle un ejemplo para que lo puedas trasladar a la práctica. Si en tu familia te maltrataban, ¿sí? Que hay muchos casos, yo por ejemplo en las sesiones online que brindo, muchas veces me encuentro con casos en donde hubo mucha violencia, mucho abandono, mucha desilusión, un montón de experiencias, ¿no? Que todas las hemos vivido, pero acordate siempre que lo que importa no es lo que has vivido, sino qué información se anotó internamente en vos de esa experiencia. ¿Sí? Esto también lo he mencionado en los videos que hacen a cómo el cerebro
en realidad es una máquina de simulación. Así que, si no lo has visto, te sugiero que veas ese videoprograma e igualmente te lo voy a sugerir en los videos recomendados. Entonces, si en tu familia, por ejemplo, tus padres te maltrataban, pues entonces, ¿qué crees que va a ser familiar para tu inconsciente? Y acá ingresa el protagonista de la historia. Tu inconsciente, esa mente profunda que recibe información, ¿sí? Que se basa luego en seguir encontrando lo mismo porque intuye erróneamente que hay una intención positiva, un beneficio en seguir encontrándose con eso. Entonces, si tus experiencias tempranas tuvieron que ver con el maltrato, ¿sí? O el abandono, ¿qué crees que creerá, por así decirlo, tu inconsciente respecto del amor? Pues si acertaste la respuesta, será, por ejemplo, el maltrato o el abandono, ¿sí? Esto sucede exactamente lo mismo si alguien nació en una familia en donde había amor, por ejemplo, cariño, ¿sí? Demostración de afecto. Obviamente se va a armar otra lógica, porque acuérdate, siempre se arman lógicas en nuestros primeros años, ¿sí? Pero la diferencia está en quienes descubren qué hay detrás de esas lógicas y cómo inciden en lo cotidiano a quienes solamente se quedan con los recuerdos de hechos vivenciales, pero que no pueden darse cuenta cómo eso impacta en sus decisiones cotidianas. Entonces, si esto fue absorbido en tus primeros años por tu mente inconsciente, ese maltrato, ese abandono, esa desilusión, pues queda anotado que eso es lo familiar. Quizás si te parece muy loco, muy lejano esto de decir que todo eso es traducido como amor, por lo menos traducido como algo familiar. Entonces, muchas veces cuando te enojas con tu pareja, sentís que te engañó, si hubo un problema de infidelidad, te mintió, hubo abandono, la pregunta que va a empezar a brindarte pistas es, ¿desde qué momento se empezó a generar esa situación? Y si hacemos un pequeño salto, vas a ver que desde el mismo momento en que conociste a esa persona. Esto se empieza a detectar, se empieza a ver en las sesiones online que brindo de coaching, creación consciente o de coaching con orientación terapéutica, en donde uno puede ver claramente, ¿sí? A través de ciertas coordenadas, que son las que enseñaban en la antigüedad, cómo a través del lenguaje del universo, a través de las señales, uno puede detectar hacia dónde va a ir una situación en lo real. Y después no hay posibilidad de sorpresa en el mal sentido, ¿no? ¿Qué sería el mal sentido? Cuando pasa una desilusión, que uno dice, no, no puedo creer que justo mi pareja me hizo tal cosa, me mintió, etc. Bien, eso inició, toda esa información está presente desde el mismo momento en que tomamos contacto con esa persona, ¿sí? Desde el mismo momento. Por eso, podés enojarte con tu pareja, podés desilusionarte porque te mintió, porque te fue infiel, pero la pregunta del millón es, como te dije, ¿cómo inició todo eso? Por algún motivo, desde el mismo momento en que se conocieron, empezó a armar como un hilo, pero lo principal es qué beneficio hay para tu inconsciente generar una situación. Si vos podés responderte esa pregunta, vas a salir, ¿sí? Del paradigma de pensar al otro como un conflicto, como un problema, como que el problema lo tiene la mujer, el problema lo tiene el hombre. Y vas a poder ahí sí empezar a darte cuenta que esa persona que has conocido en realidad viene a traerte un mensaje. Le podemos llamar azar, le podemos llamar casualidad, y eso sería confirmar más esto que te estoy mencionando. Porque en realidad, ¿qué es el azar? El azar funciona de esta manera. Te lo voy a decir a través de una metáfora. Hacé de cuenta que vos vas a un casino a jugar, ¿sí? Y querés jugar un juego de cartas. Entonces vos ya jugás unas cartas que vos crees que son las que te van a permitir, digamos, tener, vamos a decirlo así, control o ganar la partida.
Pero esas cartas traducidas a tu vida son cartas inconscientes. Todo el tiempo estamos sin darnos cuenta jugando cartas. Jugamos cartas a través de nuestras emociones, jugamos cartas a través de nuestras experiencias, de nuestras creencias sobre todo, de nuestros valores. Y esas cartas lo que hacen es armar una jugada y el universo responde con su jugada, pero aquí viene la sorpresa. Esa jugada siempre es simétrica a tu juego. O sea, la jugada que vos haces a nivel inconsciente, que muchas veces uno no se da cuenta, lo que recibe, como vamos a decirlo así, respuesta del universo, es totalmente simétrica a nuestro juego. Si te lo permitís pensar de esta manera, ¿sí? Que es lo que enseña esta integración de enseñanzas, sabiduría ancestral, neurociencia, física cuántica, psicología cognitiva, vas a llegar a un punto importantísimo. Vas a salir de ese rol de víctima, vas a salir de creerte que el mundo está ahí haciéndote daño y vas a empezar a empoderarte. Por eso es necesario que, si querés mover esa realidad, en donde muchas veces por ahí te encontrás con parejas tóxicas, entre comillas, es necesario que descubras desde dónde estás escribiendo esa historia. ¿Por qué jugás con las cartas que jugás? Y si estás mirando este video, además de escucharlo, es porque la realidad, tu realidad y cómo funciona, te das cuenta que es mucho más amplia de lo que nos ha enseñado la educación tradicional. Donde la educación tradicional nos ha enseñado que vos estás en un lugar y el afuera está en otro. O sea, no tenés participación activa en la realidad. Sin embargo, eso es completamente descartado desde el paradigma de las leyes de la creación, en donde nos enseña que somos participantes activos, aunque muchas veces no nos damos cuenta. O sea, cuando agarramos el volante del auto, el auto ya está en movimiento, entonces depende de nosotros agarrar ese volante y orientar el auto hacia donde queremos ir, concretar nuestros objetivos, llevar nuestra vida a un siguiente nivel, porque si no el auto ya tiene objetivos. ¿De dónde vienen esos objetivos? De nuestra historia familiar. Y el azar o la casualidad, que en un 90% está digitado por nuestra mente inconsciente, funcionará simétricamente a esa programación. Una cosa es que seas esclavo del azar, las cosas pasan porque tuvieron que pasar, y otra cosa es que descubras cómo funciona el azar. Percibir a alguien como tóxico es repetir la historia familiar inconsciente. Poder tomar distancia, que tomes distancia de eso y descubras el mensaje que tiene toda esa vivencia, toda experiencia para vos, es la puerta de entrada a la creación de parejas conscientes o vínculos conscientes. Recordá que el otro te muestra una historia, muchas veces que uno no acepta, no quiere ver, pero hay una historia. Y esa historia está ahí para que conozcas ese relato, para que lo puedas leer, para que lo puedas sentir, ¿sí? Para que puedas descubrir como una película, ¿sí? Cuál será el avance de esa película, cuál es el mensaje, cuál es la enseñanza. Podés ver lo diferente que es recorrer estos temas, estas temáticas, estos senderos, desde una perspectiva que te pone a vos como protagonista a creer que hay alguien de la afuera que te está haciendo algo, o que te traicionaron, o que te engañaron. Me animo a decir que es completamente diferente. ¿Sí? ¿Cómo has experimentado este videoprograma? ¿Con qué te resonó esta información? Y lo principal, ¿qué mensaje tiene para vos esas situaciones que muchas veces quizás por ahí te encontrás y decís, no sé por qué me encuentro con esto? Descubrir ese mensaje es necesario para pasar de parejas tóxicas, donde hay reclamos, reproches, desilusión, a parejas conscientes.
me hago cargo de que esa persona que elijo tiene información para mí y lo principal es por algo. Es por algo. Aunque muchas veces suenen cohetes, suenen petardos, ¿sí? Se moleste nuestra parte egoica, nuestra mente automática. Acordate que solamente piensa desde los cánones que ha aprendido en los primeros años, pero si te permitís salir de eso cotidiano y descubrís desde dónde elegís tus vínculos, va a ser la clave para que, en vez de chocar con la misma pared una y otra vez, aunque cambien las formas, vas a encontrar nuevos senderos que te van a conectar con bienestar, que te van a conectar con vínculos más armónicos, vínculos que se aporten mutuamente y vínculos en donde construyan libertad aún en compañía. Y esto ya de por sí abriría otro tema que tiene que ver con la libertad, que es un concepto, una palabra que hoy en día está también muy idealizada y que en muchos casos no tiene algo que ver con lo que realmente significa la libertad. Si gustás profundizar mucho más en esta temática, te invito a que me lo hagas saber, si querés que siga profundizando con esta temática. Si querés compartir en los comentarios un feedback, si podés descubrir el hilo conductor en tus vínculos de pareja, en tu relación, ¿sí? En conexión con tu pasado, ¿sí? O también si querés comentar cuál es tu situación actual respecto a tu pareja, sin dar nombres, simplemente compartiendo tu experiencia, tu vivencia, pues sabes que contás conmigo, te leo en los comentarios, o por mail, o por WhatsApp, lo que vos consideras, donde te sientas más cómodo o más cómoda. Y como siempre digo, es necesario para que construyamos feedback, para que esto no sea solamente un videoprograma, sino que sea una interacción. Recordá darle like a este videoprograma, comentarlo, compartirlo y, como siempre te digo, nos encontramos próximamente en un videoprograma de Universo Fido. Deseo que te haya aportado el sendero que recorrimos hoy y lo principal, que no quede en una teoría, que no quede en solamente el intelecto, que acordate que eso no mueve algo de tu realidad, sino que el conocimiento está para que lo apliques, lo incorpores y lo pongas en práctica. Nos encontramos en un nuevo videoprograma de Universo. Muchísimas gracias.